La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Bienvenido a tu grupo de oración a través de Internet, a tu familia que quiere ayudarte cada día a caminar tras el Señor, a caminar con el Señor. Miércoles 2 de marzo. Como cada día 2 del mes esperamos la aparición de la Reina de la Paz Amiriana y el mensaje de nuestra Madre. En Reina de la Paz TV sabéis que os ofreceremos lo antes posible tanto el vídeo de la aparición como el mensaje de la Reina de la Paz. Estad atentos porque nuestra Madre siempre tiene algo importante que decirnos. Y en este tiempo de oscuridad, en este tiempo difícil que estamos viviendo en el presente, es ella la que tiene que guiarnos y tenemos que dejar que ella nos guíe, escuchando sus mensajes y poniéndolos en práctica, porque es la manera como triunfaremos. El Evangelio de hoy es de San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. El amor verdadero cuida lo pequeño. Es una de las cosas que nos va a enseñar Jesús con el Evangelio de hoy. Nosotros a veces decimos, yo quiero amar mucho a mi familia, quiero amar mucho a las personas que me rodean, quiero amar mucho al Señor, a la Virgen. Pues no te hagas ilusiones pensando no sé qué manera de amar mucho cuando llegue una circunstancia especial, entonces demostrarás al Señor, a la Virgen, cuánto les amas, o se lo demostrarás a tu familia, o a las personas a las que quieres amar mucho, a las personas de tu parroquia, a las personas de tu comunidad. No te engañes, sino que si quieres amar mucho, ama hoy en las cosas pequeñas. Nos lo enseña el Señor en el Evangelio. Vamos a escucharle. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Si nosotros leemos con frecuencia el Evangelio, si nosotros solemos meditar el Evangelio de la Eucaristía de cada día, o cogemos directamente la Biblia y leemos las palabras del Evangelio, podemos llevarnos un poco de sorpresa al escuchar el Evangelio de hoy. Porque el Señor dice: el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Sin embargo, nosotros escuchamos
otros días en el Evangelio cómo los fariseos criticaban a Jesús porque se saltaba algunos preceptos. Y entonces podemos decir cómo el Señor dice que el que se salte algún precepto de los menos importantes será el menos importante en el reino de los cielos si él mismo se saltaba algunos preceptos, como por ejemplo que no se lavaba las manos cuando venía de la plaza, como hacían siempre los fariseos, o por ejemplo aquel día que los discípulos comieron espigas que habían arrancado el sábado y había un precepto que lo prohibía. ¿Qué significa? ¿Cómo entender este Evangelio? Cuando Jesús dice el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos, no se refiere a esos preceptos humanos que los fariseos habían hecho. Porque esos preceptos no eran preceptos de la ley que Dios dio a Moisés, no eran preceptos divinos, no eran mandamientos de Dios, eran normas humanas que ellos habían inventado para como concretar más las normas que Dios había dado, los mandamientos de Dios. Jesús cuando dice el que se salte el más pequeño precepto de la ley será el más pequeño en el reino de los cielos, significa el que se salte la voluntad del Padre, aunque sean cosas pequeñas, el que, sabiendo lo que el Padre quiere, no lo haga y además enseñe así a los hombres a no hacerlo. Porque Jesús era enormemente cuidadoso en cumplir hasta el más mínimo deseo de su Padre del cielo. Era atento con la voluntad del Padre hasta el punto de que en todo cumplía plenamente la voluntad del Padre. Hasta el punto de que Él dijo, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Porque el amor verdadero es delicado en las cosas pequeñas. Jesús era delicado en cumplir hasta el más pequeño deseo del Padre. Como nosotros, si amamos de verdad a Dios, no podemos conformarnos con decir, bueno, yo no cometo pecados mortales, ya soy un buen cristiano. Si no cometes pecados mortales, está bien. Bendito sea Dios por ello. Pero el amor pleno va mucho más allá de no cometer pecados mortales. El amor pleno va a luchar con todo el corazón por no cometer ni siquiera pequeños pecados veniales. El amor verdadero llega hasta buscar agradar en todo, en las cosas más pequeñas, al Padre y hacer su voluntad hasta en las cosas más pequeñas. Y ahí es donde llegamos a la plenitud del amor, al amor como el de Jesús, al amor como el de María. Lo que no cumplía Jesús eran preceptos humanos que los fariseos habían inventado. Por ejemplo, el precepto de no comer en casa de los publicanos. Eso era un precepto humano, una costumbre de los fariseos. Pero Jesús no iba a comer con los publicanos y con los pecadores para decirles que no pasaba nada porque pecasen, o para unirse a sus costumbres que eran pecado, algunas de las costumbres que tenían.
sino que Jesús iba a sus casas para llamarles a la conversión, y el Padre deseaba que fuese a sus casas para llamarles a la conversión. Por lo tanto, ese precepto humano era un impedimento para buscar a la oveja perdida, y por eso Jesús no cumplía ese precepto humano. O por ejemplo, el precepto de lavarse las manos antes de comer cuando venían de la plaza. Ese precepto de los fariseos les servía a ellos para justificarse. Podían haber hecho cosas muy malas, pero como se lavaban antes de comer, ellos se consideraban justos, se consideraban buenos ante Dios. Y Jesús no cumple esa costumbre que ellos tenían porque esa costumbre era mala, porque les servía de excusa para no convertirse. Como se lavaban, pues ya eran irreprochables. Y Jesús no se lava para hacerles ver que eso de lavarse las manos no es suficiente para limpiarse del pecado, que hay que convertirse, que hay que arrepentirse del pecado, que hay que dejar el pecado, que hay que hacer el bien, que hay que vivir la voluntad del Padre. Entonces nosotros con esto aprendemos una cosa. Los preceptos humanos, las costumbres humanas que nosotros pongamos en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, tienen que ser costumbres que ayuden a cumplir la voluntad de Dios, a cumplir los mandamientos de Dios, a cumplir lo que Jesús nos enseña en el Evangelio. En tanto en cuanto las costumbres, las normas que pongamos nos ayudan a vivir lo que Dios quiere de nosotros, lo que enseña el Evangelio, lo que enseñan los mandamientos, lo que enseña el catecismo, lo que nos pide la Reina de la Paz en sus mensajes, si nos ayuda a eso, son normas buenas, son costumbres buenas. Si no nos ayudan a eso, sino que nos lo hacen más difícil, nos lían fardos pesados, pero que no nos ayudan a hacer lo que Dios quiere, a amar más, a orar más, a tener un corazón más puro, a ser más misericordiosos. Si no nos ayudan a eso, esas normas nuestras habrá que revisarlas porque no están sirviendo para el fin que tienen que servir. Por eso, la Reina de la Paz en el mensaje del 2 de enero de este año 2016 nos ha dicho: por lo tanto, hijos míos, orad para conocer la verdad, para tener una fe firme que guíe vuestros corazones. Para saber nosotros acertar con cuál es la voluntad de Dios, para saber poner las normas humanas adecuadas y quitar las que no son adecuadas, es muy importante que oremos mucho, que oremos de corazón, porque en la oración el Señor nos da luz, nos ilumina sobre qué es lo adecuado. Y también nos puede ayudar mucho leer la Sagrada Escritura, especialmente el Evangelio, y los mensajes de la Reina de la Paz. Nos van a dar criterios claros para saber qué cosas es bueno hacer y potenciar y qué cosas no nos ayudan. Pues hasta aquí el comentario del Evangelio de hoy. Como cada miércoles tenemos un encuentro de oración a través del programa Orad con Alegría. Nos encontramos orando durante 1 hora con el Señor, con la Reina de la Paz, todo nuestro grupo de oración, para ayudarnos a crecer en el amor al Señor y en el amor de los unos para con los otros. No os olvidéis de que hoy nuestra Madre nos invita al ayuno,
en este tiempo de Cuaresma ayunemos, porque ayunar nos ayuda a amar más al Señor y a tener un corazón más puro para conocer su voluntad. Que la Reina de la Paz os bendiga a cada uno con su bendición maternal.